¿Cómo están? Buenos días. Muy feliz sábado para cada uno de ustedes. ¿Están contentos de estar hoy en la casa del Señor? ¿Más o menos? Yo estoy feliz porque es sábado. El día sábado siempre debe para el cristiano bíblico ser especial. El día del Señor es un día de alegría, de gozo, y es una oportunidad para cesar con las actividades rutinarias de la semana y poder hacer actividades diferentes y sobre todo la más importante, de encontrarnos con nuestro Dios. Quiero agradecerles a toda la iglesia por la amable recepción que han tenido hacia mí. Algunos no me ubican, mi nombre es Ezequiel Pérez, estoy feliz de que el Señor me da la oportunidad por medio del pastor, de nuestro ex pastor Remigio, que armó el cronograma y me incluyó en la predicación. Y en esta mañana traigo un mensaje, les quiero compartir un tema que primeramente me sirvió a mí. Si el mensaje no me sirve primero a mí, yo no lo comparto. El mensaje de esta mañana lo titulé "Un religioso con una crisis religiosa". Y es un tanto irónico el título, porque sería algo como un médico con un problema de salud. O sería un contador con problemas económicos. Uno diría, un médico puede tratarse, puede curarse, puede quizá con su licencia hasta automedicarse. Un contador, aquí Walter está estudiando contador, se espera de que el contador maneje bien sus números, ¿verdad? Se espera que un religioso esté bien con Dios. Y cuando hablamos generalmente del Evangelio, pensamos que el Evangelio es para gente de afuera, la gente del mundo, la gente que no conoce. Pero saben que hay una enorme cantidad de personas religiosas, decentes, morales, estables en el mundo, que están igualmente hundidos en la perdición. El gran riesgo del cristiano no son tanto las cosas malas. Las cosas malas por ahí sí son un anuncio de que algo está mal con mi vida espiritual. El gran riesgo del cristiano es cuando las cosas buenas en sí mismas, moralmente buenas, éticamente buenas, son un problema en mi comunión con Dios. Hoy vamos a ver a un religioso que él se creía salvo, pero a los ojos de Cristo estaba perdido. Acompáñenme a Juan capítulo 3. Juan capítulo 3, un texto muy bien conocido. Y vamos a leer la historia de Nicodemo. No vamos a leerla toda, pero vamos a leer algunos pasajes de la historia de este hombre. ¿Lo tienen? Juan capítulo 3, 1 en adelante. Dice así: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, dignatario de los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Le respondió Jesús, versículo 3: de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Versículo 4, Nicodemo le preguntó: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne, carne es, y lo que nace del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, pero no sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que nace del Espíritu. Versículo 9. Le preguntó Nicodemo: ¿cómo puede hacerse eso? Jesús le respondió:
tú, que eres el maestro de Israel, ¿no sabes esto? De cierto te digo, que de lo que sabemos hablamos, y de lo que hemos visto testificamos, pero no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os digo las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Este es el pasaje. Esta es la historia de Nicodemo. Una entrevista especial que tuvo Cristo Jesús. La Biblia dice, y tenemos que por ahí investigar un poquito la persona de Nicodemo para entender cuál es su problema espiritual. Porque es un religioso con un problema religioso. Primeramente, el nombre Nicodemo. ¿Alguien se acuerda qué significa Nicodemo? Nicodemo significa el campeón del pueblo, victorioso. De ahí viene del griego Nike, que lo conocemos como Nike, victoria, la marca Nike, ¿no? Nicodemos, ¿no? El vencedor del pueblo. El nombre de esta persona indica de que era una persona que le iba bien y tenía victoria, tenía éxito. El nombre de Nicodemo representa a una persona elevada socialmente, un hombre exitoso, un hombre que le va bien. La Biblia dice en el versículo 1, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, dignatario de los judíos. Noten ustedes, esta palabra, arjón, dignatario, se la usa para Cristo en Apocalipsis 3:14, donde dice que Jesús es el principio de la creación. Es el que da inicio a la creación, es el creador. La palabra arjón aquí, la palabra dignatario, es un magistrado, es alguien elocuente, es un doctor que tiene un coeficiente elevado intelectualmente. A su vez, Jesús destacó la posición académica, intelectual que tenía Nicodemo. Miren el versículo 10. Jesús le dijo, tú que eres el maestro, jodidáskalos. Ese artículo definido en el griego, no es lo mismo decir tú que eres un maestro o que eres maestro. No es lo mismo decir ella es mamá de tal persona que decir es la mamá. El artículo definido involucra que es el único, que es muy importante. El maestro de Israel. Jesús reconoció en Nicodemo, destacó por el versículo 10 la capacidad intelectual de Nicodemo. Reconoció el Señor Jesús el rol de enseñanza que tenía Nicodemo. Jesús destacó la posición elevada que tenía este hombre. El apóstol Juan, y profeta, lo describe como alguien que conocía al Salvador. Dice en el versículo 2, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí. Esa palabra Rabí es una palabra que denota que yo sé con quién estoy hablando. La palabra Rabí era un apodo, una forma de referirse a alguien que tenía un nivel de conocimiento, de autoridad, de influencia sumamente elevado. Nicodemo le llamó a Jesús Rabí y le dice, mira, oh maestro, yo sé que tú no eres un hombre común y corriente.
hace cosas, dice cosas, instruye de una forma que si no está Dios en esa enseñanza, solo podemos definir que vienes de Dios con lo que tú haces. No hay otra forma. Y saben, Jesús va directo. A veces los mensajes bíblicos, cuando se enseña a las personas, a veces somos de dar muchas vueltas, ¿no? Y Jesús le dijo: mira, Nicodemo, no me dudes. No me interesa qué piensas de mí. Lo que yo te digo es esto. Miren lo que dice el versículo 3. Le respondió Jesús. Y es interesante que Jesús conoce la necesidad de esta persona. ¿Nicodemo había preguntado algo? En los versículos 1 y 2, ¿había preguntado algo? No. ¿Y por qué dice el texto Jesús le respondió? Es interesante, gracias. Es interesante que Jesús sabe las preguntas que hay en nuestro corazón, inclusive aquellas que tienen una carga de ignorancia, de desconocimiento para nosotros mismos. O sea, Jesús te hace ver la necesidad de tu interrogante, aún en aquellas áreas de tu vida, en el fondo de tu corazón, que tú no sabes que no sabes. No eres consciente de que estás perdido. No eres consciente de que desconoces de tu condición. Nicodemo no era consciente de que él estaba perdido. Jesús le responde de manera muy directa. La Biblia dice que era un fariseo. Un fariseo, dice en el versículo 1, era un hombre de los fariseos. Este grupo de élite que había, este grupo elitista en términos religiosos en los tiempos de Cristo, era una élite separatista, eran exclusivamente religiosos. Y saben que según Juan 7, Nicodemo pertenecía al Sanedrín. El Sanedrín era lo que hoy conocemos como el Senado. Hoy sería como la Corte Suprema de Justicia. Son los que más conocen las leyes y son los intermediarios entre las cuestiones legales supremas del pueblo y si hay algún problema internacional también. Las personas del Sanedrín eran personas legalmente preparadas y capacitadas para representar legalmente a los judíos por cualquier problema en Roma. La gente que estaba en el Sanedrín eran personas sumamente capacitadas, eran sumamente aristócratas, era una clase elevadísima, era la crema de Israel, era lo más elevado que tenía Israel. Uno de los grandes gobernantes de Israel vino a presentarse ante el gobernante de los cielos. Y uno diría, con todas estas características, Nicodemo tenía sus papeles en regla, ¿verdad? Nicodemo podría tranquilamente, y uno diría, se va al cielo este hombre, porque tiene buena posición, tiene buen concepto de Cristo, tiene influencia social, es un hombre capacitado, es un hombre religioso, es un hombre que se cuida las normas de la dieta judía, es un hombre que guarda el sábado, es un hombre que guarda los mandamientos de Dios. Él podría irse directamente al cielo. Pero ¿saben que para Cristo no era así? Para el Señor Jesús, este hombre estaba perdido. Estaba perdido. Y nosotros vemos en la respuesta de Cristo, de manera implícita, la pregunta que tenía el corazón de Nicodemo, que él desconocía que tenía ese interrogante. Jesús le dijo, de cierto te digo. Y esa frase
nos describe la seriedad de lo que Jesús le estaba diciendo. Mirá, Nicodemo, te digo que esto es algo sumamente serio. Ciertamente ciertísimo. No sé si entendemos la redundancia del pasaje. Jesús le dice, mira, Nicodemo, tu asunto, tu condición es seria. Tu condición, Nicodemo, no es algo para tomar a la ligera. De cierto te digo, Nicodemo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo, ante los ojos de aquel que todo lo ve, tú estás fuera del reino. ¿Cuál era la pregunta de Nicodemo? Señor, me encuentro perdido. Hago todas las cosas formalmente bien. Soy amado por mi pueblo. Soy valorado socialmente. Tengo un puesto en mi trabajo sublime. Ya no hay más rango más alto socialmente para ir. Pero además, Señor, yo sé quién eres tú. Pero me siento perdido, Señor. Nicodemo, le dijo Cristo, si tú sigues en esta línea, te digo de que tú no entrarás en el reino de los cielos. Jesús dijo, entrad por la puerta angosta que lleva a la vida eterna. Mateo 7. Entrad. Nicodemo, tú estás perdido. Hay una condición, Nicodemo. Tú crees que por todo lo que haces, tú ya te vas al cielo. Ante los ojos de Dios estás perdido. Y esta cuestión de estar perdido, lo que le pasó a este hombre, nos puede pasar a todos nosotros. ¿Saben por qué? Porque el versículo 3 dice, el que no nace. El que no nace. Y en el versículo 5, Jesús le dice, el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar ni ver el reino de Dios. Este es un problema universal, porque Jesús engloba a todo ser humano que está en la misma condición que Nicodemo. Este problema de desconocer, de que yo estoy perdido, es un problema universal de la raza humana. No es solamente de Nicodemo. Y ante esto, Nicodemo preguntó al Señor, no entiendo. Pero Señor, si yo estoy haciendo todo bien, yo tengo una vida moral intachable. ¿Saben que hay varios casos en la Biblia de personas que fueron o que estaban en una situación intachable a nivel moral? Por ejemplo, el joven rico. Jesús le dijo, una cosa te falta. ¿Saben lo que es que Jesús diga, una sola cosa te falta? Es tremendo. Ustedes podrían decir a los ojos de Cristo que tienen una vida casi perfecta. ¿Se acuerdan, por ejemplo, la oración del fariseo que Jesús describió? ¿Se acuerdan del fariseo el publicano? Lucas 18. Después vamos a leer un pasaje del apóstol Pablo. Pasó por esta crisis de sentirse perdido, de sentir que tenía necesidad de orientación, de no comprender su condición. El versículo 4 dice, Señor, hay un problema biológico. ¿Cómo puede ser esto? ¿De qué nacimiento me estás hablando? ¿Puedo yo nuevamente meterme en el seno de mi madre una vez que he crecido? Señor, es ilógico lo que estás diciendo. Y Jesús le dice en el versículo 5, mira, Nicodemo, te digo nuevamente, de cierto te digo. ¿Notas la seriedad del asunto, Nicodemo? Si sigues en este camino, Nicodemo, tú estás fuera del reino de los cielos. ¿Cómo? Pregunta Nicodemo, versículo 4. Jesús, versículo 3, ya le dijo qué estaba pasando, su problema, la respuesta ante su pregunta. Versículo 4, él pregunta cómo. No se puede resolver biológicamente este asunto. Y a veces las cuestiones espirituales no se entienden por la razón.
¿cómo es que vos tienes más y la plata te alcanza igual? Porque es un milagro de Dios. Es una experiencia con Dios que la persona tiene que vivir. No se puede explicar de manera racional. Jesús está diciendo en el versículo 5 de que el asunto espiritual, ingresar al reino de los cielos, no depende tanto de lo que haga o cómo se comporta el ser humano. Jesús le está diciendo que Nicodemo está fallado de fábrica. Nicodemo, tú tienes un problema muy serio. Y lo tienen todos los seres humanos que están en este mundo. La Biblia llama a esto regeneración. Regeneración, el nuevo nacimiento, el nuevo corazón. Es una obra misteriosa que hace Dios en la voluntad del ser humano, en la naturaleza humana. El Señor nos tiene que entregar una nueva naturaleza para poder desarrollar armoniosamente el proyecto que Él quiere lograr alcanzar en nosotros. Cuando ocurre esta transformación, pasamos de ser hijos del mundo. Jesús llamó a los fariseos en Juan 8 hijos del diablo. O sea, no pertenecían a la familia de Dios. Pasamos de ser hijos del diablo, de ser hijos de la familia de Satanás, que nos entregó a esa familia equivocada, a Adán y Eva, lamentablemente. Y gracias al Señor Jesús, dice Hebreos 2:11, que ahora somos hermanos y hermanas de Jesús. Y cuando formamos un vínculo con el Señor Jesús, ahora podemos llamar, dice Romanos 8, Abba Padre. Ahora podemos ser adoptados en la familia de Dios. Nicodemo, tú tienes un problema. Lo que es de la carne, dice el apóstol Pablo en Romanos 8:8, dice: los que viven en la carne no pueden agradar a Dios. No puedes agradar a Dios. Versículo 6. Jesús le explica a Nicodemo: Nicodemo, lo que nace de la carne, carne es, y lo que nace del espíritu, espíritu es. O sea, Nicodemo, tú eres un resultado de algo carnal. Tu papá pecador, tu mamá pecadora, engendran o transfieren una genética pecadora. Hay una carga pecadora. Yo sé que cuando uno mira un bebé, parecen angelitos los bebés, pero no son angelitos. La Biblia dice que traen la predisposición al mal. Y cuando empiezan a desarrollar su conducta, sus elecciones personales, empiezan a manifestar esa naturaleza dañada. Así, Nicodemo, como tú pediste nacer en este mundo, ¿alguien le pidió a la mamá nacer en este mundo al papá? Que de hecho el nacer, según el Salmo 139, es un milagro de Dios. Así como cuando tú naciste, Nicodemo, tú no pediste nacer, así es el que también quiere nacer en la familia de Dios. Tú no puedes hacerlo por ti mismo. Tú estás imposibilitado. Mira lo que dice Juan 1, que me acompañan a Juan 1, los versículos 11 al 13. Dice el apóstol Juan: a los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que lo recibieron, a quienes creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Quién tiene el dominio de hacerte hijo e hija de Dios? Tú no puedes hacerte un hijo de Dios. Así como tú no pediste nacer en este mundo, Nicodemo, tú por tu propia cuenta, por tus propios medios, Jesús, recuerden que le está hablando, está evangelizando a un fariseo sumamente estricto en la ley, en las normas éticas, morales del Antiguo Testamento. En tu manera de pensar, Nicodemo, en tu forma de creer de que eres salvo, no puedes.
Porque dice el texto, versículo 13, estos no nacieron de sangre, o sea, en la familia humana no se consigue el acceso a la familia de Dios. Hay una separación entre la familia de Dios y la familia del ser humano. Dice, ni por voluntad de carne, ni por voluntad de varón, sino de Dios. O sea, por más que quieras hacerlo, por más que desees hacerlo, por más de que intentes, no está en ti. El Padre, dice Jesús a Nicodemo, el Padre te tiene que adoptar. Te tiene que adoptar. El versículo 8 de Juan 3, volvemos a Juan 3, Jesús le pone un ejemplo porque está complicado el asunto. Le pone el ejemplo de qué. ¿Qué dice el versículo 8? El viento. El viento. ¿Alguien puede dominar el viento? Dice el texto 8, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que nace del Espíritu. O sea, Nicodemo, tú no puedes producir lo que Dios espera de ti. Tú no puedes predecir lo que Dios hará por ti. Eso es una obra misteriosa que solo lo puede hacer el Espíritu Santo. Y Él lo hace cuando quiere y como quiere. No puedes controlarlo. Nicodemo, no pienses que en tus esquemas, en tus estructuras, puedes manejar al Espíritu Santo. Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Santiago 1:18 dice esto: fue Dios que por el ejercicio de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Por la palabra de verdad nacemos en la familia de Dios. Y esto es algo que lo hace Dios, Nicodemo. Tú no lo puedes hacer. Y ahora imagínense cómo estaba el corazón de Nicodemo. Pero Señor, ¿qué me estás diciendo? ¿Qué me estás diciendo? Dice el versículo 9. ¿Cómo puede hacerse esto? No entiendo, Señor. ¿Qué me estás diciendo? ¿Que yo estoy mal? Jesús está trabajando, está cortando, está usando el bisturí, haciendo una cirugía en el corazón de Nicodemo. Y Nicodemo en el versículo 9 le dice, ¿cómo puede hacerse esto? Y Jesús le dice, pero ahora Nicodemo, ¿tú no lees la Biblia? ¿No eres tú cristiano? ¿No eres un fariseo conocedor de la ley? El maestro, versículo 10, tú siendo el jodidáctalo, el maestro, ¿tú no conoces? ¿No has leído la palabra? ¿Saben que en muchas partes de la Biblia se habla del nuevo nacimiento? Y cuando hablamos de la Biblia estamos hablando exclusivamente del Antiguo Testamento, porque en este momento, cuando Jesús hablaba con Nicodemo, el Nuevo Testamento no estaba. Pero Nicodemo tenía tanto prejuicio, que leía la Biblia de una forma equivocada. Por ejemplo, Deuteronomio 36 dice, y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Dios, si tú no eres transformado, Dios me dice, tú vas a morir. ¿Quieres vivir? Necesitas una transformación. Circuncidar el corazón. Ezequiel 36 habla de que Dios quitará este corazón de piedra que hay en mí y colocará un corazón nuevo, corazón de carne. Nicodemo, no lo puedes arreglar. Tienes que dejar que Cristo Jesús haga un corazón nuevo en ti. Si no, no vas a entrar al reino de Dios.
Dice Jeremías 31:33, pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Nicodemo se le habían escapado estos textos, porque Nicodemo se concentró más, ¿saben en qué? En la teoría. Este hombre, este erudito, se concentró más en el conocimiento y no tanto en el centro del conocimiento, que es la persona de nuestro Jesús. Sabía de memoria, y dice ahí Juan 1:11, como lo leíamos, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. O sea, Nicodemo, vos también estás afuera. Tú también eres de aquellos que no me han recibido todavía. Jeremías lo presenta de una forma mucho más práctica. Jeremías 13:23 dice, ¿puede un etíope cambiar de piel? El etíope era de un linaje de piel oscura, ¿no? Puede, bueno, un hombre muy famoso que intentó, ¿verdad?, cambiar su color de piel, pero fue muy caro el costo y tenía muchos riesgos. Pero ¿puede alguien cambiar su piel? Me voy acá a lavar mi piel y me voy a cambiar mi piel. ¿Se puede? Dice la Biblia, ¿puede un leopardo sacar sus manchas? Dice, pero si tú estás acostumbrado a hacer el mal, ¿cómo es que tú piensas hacer el bien? Tú tienes el hábito de hacer el mal. Oh Nicodemo, si hayas leído, si hubieras leído, presta atención a estos pasajes del Antiguo Testamento, le dice el Señor Jesús. A veces, la religiosidad es un problema para el creyente. ¿Y qué es religiosidad? ¿Qué estamos hablando de religiosidad? Estamos hablando de una rutina espiritual. Estamos hablando de un autómata espiritual. Nicodemo era un autómata espiritual. Nicodemo se basaba o se concentraba más en estar convencido que en estar convertido. El problema de Nicodemo es un problema de conversión. Tú puedes ser un fiel guardador del sábado, puedes dar los diezmos y las ofrendas, puedes cuidar tu cuerpo con la dieta, la reforma por salud, puedes creer en el linaje de White, puedes amar las 28 creencias del argentino y estar perdido. Es terrible, no sé si alguna vez estuvieron perdidos, pero es terrible estar perdido. Pero es una tragedia mucho mayor no saber que estoy perdido. Porque el perdido al menos va a buscar solución. Pero el que no sabe que está perdido no va a buscar auxilio. Esto le pasó a Nicodemo. El problema de Nicodemo no era de doctrina, no era de teoría, no era de conocimiento, era un problema en el interior del ser humano. Como decíamos al principio, cuando hacemos cosas indebidas, nosotros sabemos de que estamos mal con Dios. Pero ¿será que estás haciendo algo bien que te está llevando por un camino errado? ¿Será que estamos como Nicodemo siendo autómatas espirituales, religiosos? Esto es tremendo. El ocuparse de las cosas de Dios no te hará salvo. ¿Escucharon lo que dije? Tú puedes hacer cosas para Dios y estar perdido. Porque las cosas espirituales no conllevan en sí mismas la salvación. La experiencia de Nicodemo puede también ser la nuestra. El apóstol Pablo, cuando llegó a Atenas, hizo lo pueden leer allá en Hechos 17, hizo en el Areópago. El Areópago era como el lugar más espléndido, más intelectual, era donde se generaba toda la filosofía griega.
al que le daban lugar en el Areópago era sumamente poderoso en el pensamiento. Y a Pablo, el apóstol Pablo, recibió un espacio. Si ustedes miran el esquema de la predicación del apóstol Pablo, tiene una estructura perfecta de un discurso magno ante un público capaz de comprender. Pero saben que el apóstol Pablo terminó ese discurso y algunos se rieron, otros le dijeron que estaba loco, otros le dijeron, andate Pablo, después te escuchamos otro día. Y unos poquitos creyeron. ¿Saben que el apóstol Pablo entendió esta cuestión del conocimiento? Después lo pueden leer, pero en 1 Corintios 2, 1 al 5, el apóstol dice, miren hermanos, cuando yo llegué a ustedes, no me interesó hablarles tan formalmente. No me interesó hacer un discurso como allá en Atenas hice. Sino me propuse algo. Me propuse mostrarles a Jesús. Me propuse mostrarles la necesidad que ustedes tienen del Señor Jesús. Y nosotros podemos tener también este problema. Yo quiero cerrar con algunas citas para que pensemos. En Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 258, dice: unirse a la iglesia es una cosa. Tú puedes bautizarte en la iglesia, eso es una cosa, dice Elena White. Pero ella dice, vincularse con Cristo es otra diferente. Nicodemo era un creyente perdido. Qué tragedia es que nosotros seamos titulados, rotulados, que seamos conocidos como cristianos y saber en nuestro interior que estamos perdidos. Qué vida tan hipócrita, qué vida tan sin sentido. Dice la Elena G. White, la profeta, tú te puedes anotar en los libros de la iglesia adventista, pero que tu nombre no esté escrito en el libro de la vida. Y eso lo escuchamos mucho. Tú eres bautizado y tu nombre automáticamente se anotó en el libro de la vida. Según la Biblia, hay dos condiciones: el agua y el espíritu. Cuando solamente mi nombre queda en el registro de la iglesia interna, es cuando solamente ocurre el bautismo parcial. Nazco solamente del agua, pero no del espíritu. Es tremendo. Unirse con la iglesia es una cosa y vincularse con Cristo otra totalmente diferente. No todos los nombres que están registrados en los libros de la iglesia están registrados en el libro de la vida del Cordero. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! ¿Escucharon esto que dijo ella? No todos los nombres que están en los registros de la iglesia están inscritos en el libro de la vida del Cordero. ¡Qué terrible! Yo no sé si esto te mueve a ti como cristiano. Yo no sé si a ti te hace pensar la condición de Nicodemo como adventista. Pero a mí sí. Porque podemos llegar a acostumbrarnos a ser anciano, a ser tesorero, a ser diácono, a ser un miembro de tal escuela sabática. Estar lejos y fuera del reino de los cielos. Ella sigue diciendo: muchos, aunque aparentan ser creyentes sinceros, no viven en conexión con Cristo. ¿Qué tremendo? Pero es un hermano leal, es un hermano que está en regla con la iglesia, es un hermano fiel. Dice Elena G. White, no te creas. Analiza tu vida, porque puede ser que te esté pasando lo mismo que Nicodemo. Otra cita, el conflicto de los siglos. Esta es terrible. A mí son citas que sinceramente a mí me impactan mucho de corazón, hermano, les digo. Yo
Yo no sé qué piensas de estas citas, pero son citas serias. La vida con Dios es mucho más que solamente ser una religión. Dice ella, el hecho de que una persona se encuentre en compañía de los hijos de Dios, o sea, porque yo esté acá con ustedes y esté dentro de los hijos de Dios, dice, y hasta en el lugar de culto y en torno a la mesa del Señor. ¿Cómo? Yo puedo estar en el culto, puedo estar en medio de ustedes y hasta puedo lavarles los pies. Puedo pasar a disfrutar de la Santa Cena. Y miren lo que sigue ella diciendo. Esto no prueba que dicha persona sea verdaderamente cristiana. Terrible. Tremendo. ¿Será que somos autómatas espirituales, religiosos, que nos hemos acomodado a la estructura de la iglesia como le pasó a Nicodemo? Perdido en nuestra propia casa. ¡Qué terrible! Que estés con los hijos de Dios, que participes del culto e inclusive de la Santa Cena, no te hace hijo e hija de Dios. Dice ella, termina la cita, allí está con frecuencia Satanás en las ocasiones más solemnes, bajo la forma de aquellos a quienes puede emplear como agentes suyos. Queridos hermanos, queridas hermanas, estar en nuestra iglesia no te hace salvo. De cierto te digo que si tú no aceptas a Jesús en tu corazón, tú estás fuera del reino. Y este desierto nos hace pensar de manera seria en cómo está nuestra condición. Hay dos opciones. Jesús se lo dijo ahí a Nicodemo, versículo 16, de tal manera amó Dios al mundo, Nicodemo, que si tú no me aceptas a mí, tú no sueñes con entrar en el reino de los cielos. Por amor yo estoy acá, Nicodemo, porque el Dios de los cielos tiene un plan para salvarte a ti. Pero hay otra opción también, versículo 17. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Versículo 18. El que en él cree no es condenado, pero si tú quieres seguir en este camino, Nicodemo, puedes seguir. Es tu problema, es tu asunto, es tu elección. ¿Será que te has vuelto un autómata religioso en la iglesia? ¿Será que si Jesús viniera mañana, estaríamos en el tribunal de Cristo perdidos? Es mi deseo de corazón que no sea así. Que entendamos lo que Jesús está diciendo a Nicodemo. Nicodemo, si tú no entras por la puerta angosta, tú estás perdido. Tú estás afuera del reino. La vida con Dios no es una religión, no es una iglesia. La vida con Dios es saber que sin Jesús yo estoy perdido. ¿Será que hay adventistas hoy en esta ocasión que no tienen a Jesús en el corazón? ¿Tienes a Jesús en el corazón, hermano? ¿O te has acostumbrado a la vida eclesiástica? Que un cargo, que un espacio en el banco de la iglesia no te haga quedar fuera del reino de Dios. Analiza tu vida personal. Tú sabes cómo estás con Dios. Y a Dios no lo puedes engañar. Porque Nicodemo recibió un golpe duro de Cristo. Mira, Nicodemo, no me interesa si tienes buen concepto, no me interesa si eres un rabí, no me interesa si eres aquello, lo otro. ¿Saben que la Biblia dice que Nicodemo fue convertido por esta charla? Pueden leer ahí en Juan 19. La Biblia dice que entregó sus riquezas
al Mesías crucificado. Y Elena de White, le decía a toda la gente, dice que esta entrevista se la contó Nicodemo a Juan. Nicodemo desde esa vez su vida cambió y entendió que la posición eclesiástica, social, religiosa, económica, de influencia, no te hace más merecedor del cielo. Ojalá que nosotros seamos cristianos cuidadosos